OTAN y Alemania, otro posible divorcio. ¿Cómo ha sido eso posible? Pues todo empezó con la guerra ruso-ucraniana, que ha sido la manzana de la discordia entre muchos miembros del organismo militar. Alemania hace ya mucho que no quiere seguir gastando dinero apoyando a Zelensky y ahora Jens Stoltenberg, secretario de la OTAN, se ha hartado de esto y prácticamente los está obligando a aumentar el gasto, lo que pone en problemas la ya frágil economía germana. Y es que al parecer, no satisfecho con la crisis sistémica que atraviesa el viejo continente en una quiebra anunciada pero no reconocida, el político noruego se empeña en presionar a los aliados con la amenaza de una larga contienda que tendrán que costear por encima de las necesidades nacionales que reclaman sus propios estados. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Recientemente el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió a Alemania elevar el gasto en defensa para el conflicto ucraniano, tal y como hizo durante la Guerra Fría, sin consideración por las sucesivas crisis que afronta la alguna vez llamada locomotora de Europa. El noruego señaló que dicho incremento debe ser de al menos el 2% de su PIB. En ese contexto, Stoltenberg recordó en una entrevista concedida al grupo de medios alemán Funke Mediengruppe que durante la Guerra Fría, cuando gobernaron Konrad Adenauer o Willy Brandt, el gasto en defensa de Berlín estaba entre el 3 y el 4%. Según informó la agencia alemana de noticias dpa, el secretario de la Alianza Bélica, quien fue primer ministro de Noruega, declaró que el asunto de Berlín es similar al de su país, donde lo hicieron entonces y tendrán que volver a hacerlo ahora. Desde ese escenario, el político noruego recordó la decisión adoptada durante la cumbre de la organización en Vilna, celebrada en julio, que estableció que el 2% del PIB para gasto militar era el mínimo, al tiempo que ha hecho hincapié en que espera que muchos aliados superen este objetivo. Así pues, Stoltenberg, en un falaz intento por pretender parecer considerado con la actual crisis europea, apuntó que como ex primer ministro entendía lo difícil que era destinar más dinero a la defensa cuando es necesaria más inversión en sanidad, educación o infraestructuras. Mas, luego del cínico acto, no tardó en volver a su rol de primer comandante de la alianza militar para destacar que si aumentan las tensiones en Eurasia, también deben aumentar el gasto en defensa. Asimismo, el secretario pretendió incentivar al gobierno alemán observando que éste podría alcanzar el 2% antes de enfatizar que se supone una enorme diferencia que un país como Alemania se ciña a este objetivo o no lo haga en medio de la invasión de Ucrania. En ese sentido, señaló tajantemente, para la alianza supone una gran diferencia que el país más grande de Europa cumpla o no este objetivo, sosteniendo a su vez que el 2% de una tarta grande es más que el 2% de una tarta pequeña. De esta manera, el secretario general de la OTAN también dejó dicho, como una especie de sentencia y aprovechando los reflectores de los medios sobre él, que no espera que concluya pronto los combates en Ucrania. En tal sentido, apuntó que la mayoría de las contiendas siempre han durado más de lo que se esperaba cuando estallaron, por lo que instó a todos a prepararse para una guerra larga en Ucrania. Ya entrado en materia y luego de zanjarles a sus socios lo de una contienda sin fin a corto plazo, Jens Stoltenberg insistió en que no solo Alemania, sino todos los países miembros tienen que aumentar su gasto de defensa al propio nivel de la Guerra Fría. No obstante, en el ir y venir de su declaración, con vagos esfuerzos por parecer pacífico, el secretario general de la Alianza afirmó que aunque sería deseable una paz rápida, debía recordar que si los ucranianos dejaran de luchar, Ucrania dejaría de existir. Y es que para el irreemplazable y beligerante Stoltenberg, al parecer la paz solo llegará a Eurasia cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, se rinda ante Ucrania. Y aunque literalmente no lo mencione, es obvio que más bien cesará en conflicto cuando Moscú se subyugue a los designios de Washington. Acto seguido, el secretario advirtió que tras la paz, Ucrania necesitaría garantías de seguridad y según él, no había ninguna duda de que el país llegaría a formar parte de la OTAN. ¿Cuándo? Eso sí que no aparece prescrito dentro de todos sus vaticinios.
A juzgar por las palabras del comandante al mando de la OTAN en esta contienda por encargo de Estados Unidos a Europa, como lo definió John Bellamy Foster, analista y profesor de sociología en la Universidad de Oregon, las expotencias europeas tendrán que seguir destinando el dinero de la población a un conflicto que les arrasa sin tregua a su quiebra inminente. Con todo, tal parece que Stoltenberg y sus jefes en Washington reconsideraron el incremento que hace pocos meses proponía Estonia, país fronterizo con Rusia, de un aporte al 2,5% del PIB de cada miembro de la alianza bélica y que en su momento resonó con fuerza en la Casa Blanca. En aquel momento del pasado mes de julio, en su intervención al inicio de la sesión de ministros de Exteriores de la OTAN en Bruselas, el político noruego abogaba por incrementar el gasto de defensa, no sin antes recurrir a su habitual estrategia de amenazar con un mundo conflictivo y peligroso en el que, según él y sus secuaces, no se puede dar por sentada la seguridad. Y desde allí, el beligerante secretario instaba a los aliados a que en la cumbre de Vilna establecieran definitivamente un ambicioso compromiso del 2% del PIB, eso como mínimo, para invertir en la contienda de Ucrania. En una suerte de presión para ciertos miembros rezagados de la alianza, Stoltenberg puso en evidencia que para esa fecha solo Grecia, Lituania, Polonia, Reino Unido, Estonia, Letonia y por supuesto Estados Unidos estarían cumpliendo con la meta del 2% del PIB. Fue entonces cuando, con tono recriminatorio, el ministro de Exteriores estonio, Urmas Reinsalu, requirió a los aliados elevar el compromiso de gasto en defensa al 2,5% del PIB, aduciendo que ya no era válido el compromiso de Gales de 2014, que establecía solo el 2% de las presuntas riquezas de sus países. Así, puestos contra la pared por el noruego y el estonio, el representante finlandés Pekka Haavisto tomó la vocería, acatando a responder en favor de los intereses de los demás miembros que al menos se cumpliera con el nombrado compromiso de Gales por los años siguientes, sin respaldar en nada la optimista propuesta del estonio. Por su lado, la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, expresaba que el conflicto euroasiático les obligaba a los miembros de la OTAN a revisar el alza del gasto en defensa. Sin embargo, solicitó explícitamente no hablar solo de porcentajes, sino también de la capacidad de alcanzar objetivos. Dicho esto, se infería que la vocera alemana adelantaba la incapacidad de la Unión Europea de comprometer a su país siquiera con cumplir con el 2% de su PIB para un conflicto que, como señalan incansablemente los analistas independientes de la influencia de Washington, entre otras cosas, será culpable de dar la estocada final para la destrucción de la economía europea. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.